Un hombre puede pasar medianoche mirando el teléfono con la pantalla encendida, el pulgar quieto sobre un nombre que no se atreve a tocar, y aún así convencerse de que no necesita a nadie. Afuera la casa está en silencio. La televisión ya no dice nada importante. La taza de café se enfrió hace rato, y él revisa mensajes viejos, como quien busca una puerta en una pared. No quiere escribir porque no sabe qué decir, sin parecer débil. No llama porque teme que del otro lado le respondan con cortesía, no con ganas. No pide compañía porque durante años aprendió que un hombre se mide por lo que resiste, no por lo que confiesa. Y ahí, en esa escena pequeña, casi invisible, aparece una verdad que muchos descubren tarde. El amor, después de cierta edad, ya no se parece a la conquista, ni al orgullo, ni al deseo de demostrar que uno todavía puede ganar. Se parece más a la capacidad de quedarse presente cuando el cuerpo quiere escapar, de escuchar una frase incómoda sin convertirla en juicio, de decir «me equivoqué», sin sentir que se pierde autoridad. La psicología del amor en la madurez no pregunta cuántas personas te desearon, cuánto proveíste, cuántas batallas ganaste, ni cuántas veces tuviste razón. Pregunta algo más duro. ¿Cuántas veces tu orgullo rompió algo que todavía podía cuidarse? Pregunta si aprendiste a estar cerca sin controlar, si sabes acompañar sin corregir, si puedes mirar a alguien que te ama y no tratar su dolor como una acusación contra ti. Muchos hombres mayores no han dejado de amar, simplemente amaron con herramientas pobres, con silencios heredados, con una idea de fuerza que los dejó solos incluso dentro de su propia familia. No fueron necesariamente crueles, pero muchas veces fueron inaccesibles. Estaban en la casa, pagaban cuentas, arreglaban desperfectos, cumplían horarios, llegaban cansados, se sentaban a la mesa, pero cuando alguien necesitaba una palabra cálida, una disculpa, una pregunta sincera, se cerraban como una puerta pesada. Y con los años, lo que parecía carácter empieza a parecer distancia. Lo que parecía firmeza empieza a sentirse como ausencia. Lo que parecía respeto empieza a revelar miedo. Por eso, ningún hombre es demasiado mayor para entender el amor, pero sí puede llegar un momento en que entenderlo en silencio ya no alcanza, porque hay personas que todavía están cerca, pero ya no saben cómo acercarse a él. Cuando un hombre era joven, muchas veces confundía el amor con movimiento. Llamar, buscar, invitar, impresionar, proteger, llevar, decidir, insistir. El amor parecía algo que se hacía hacia afuera, algo que debía verse. Había que ser atractivo, fuerte, seguro, capaz de resolver, capaz de no temblar. En esa edad, la emoción suele venir mezclada con impulso, con orgullo, con hambre de reconocimiento. Uno quiere ser elegido, pero también quiere sentirse vencedor por haber sido elegido. Quiere que la mujer lo mire como si confirmara su valor. Quiere que el mundo vea que él puede conquistar, mantener, guiar, sostener. El problema no es haber vivido esa etapa. El problema es quedarse atrapado en ella cuando la vida ya pide otra cosa, porque el amor en la madurez no se sostiene con la misma energía con la que se inicia una historia. Una relación de 20, 30 o 40 años no se rompe casi nunca por una sola discusión espectacular, sino por cientos de momentos pequeños en los que alguien no fue recibido. Una pregunta respondida con fastidio, una preocupación tratada como exageración, un intento de hablar interrumpido por el control remoto, por el periódico, por la frase «ya vas a empezar». Un abrazo que no llegó porque el hombre pensó que bastaba con no irse. Muchos crecieron en casas donde nadie preguntaba «¿qué sientes?», sino
Ya terminaste. ¿Cuánto ganaste? ¿Por qué lloras? Aprendieron que el miedo se disimula, que la tristeza se trabaja, que la ternura se expresa con comida en la mesa o con la factura pagada. Y claro que proveer puede ser una forma de amor. Sería injusto negar el esfuerzo de tantos hombres que se rompieron la espalda para que otros vivieran mejor. Pero proveer no reemplaza ser visto, ni reemplaza escuchar, ni reemplaza pedir perdón. Hay mujeres que tuvieron techo, alimento y estabilidad, pero pasaron años sin sentir que su mundo interior importaba. Hay hijos que no dudan de que su padre trabajó por ellos, pero no recuerdan una conversación en la que él les preguntara con calma por su miedo, su vergüenza o su tristeza. Y cuando ese hombre llega a una edad en la que ya no tiene que demostrar tanto, descubre que las personas no se acercan solo porque él cumplió. Se acercan cuando sienten que no serán castigadas por mostrarse vulnerables. El amor adulto no exige que un hombre deje de ser fuerte, exige que deje de usar la fuerza como escondite. A veces, la señal no es una pelea, sino la ausencia de pelea. Una esposa que antes discutía, preguntaba, insistía, lloraba en la cocina, se quedaba despierta esperando una respuesta. De pronto deja de hacerlo. Él puede interpretar ese silencio como paz. Puede decirse, por fin entendió, ya no hace drama, ahora estamos tranquilos. Pero lo que para él parece calma, quizá para ella fue rendición. La mujer que ya no discute no siempre está satisfecha. A veces aprendió que cada intento de hablar terminaba en una pared. Él se defendía antes de escuchar. Si ella decía, me siento sola, él respondía, ¿y todo lo que hago por esta casa? Si ella decía, ya no me miras, él contestaba, no empieces con tonterías. Si ella decía, te extraño, él se molestaba porque no entendía cómo alguien podía extrañarlo mientras él estaba sentado a 3 metros. Y así, sin grandes escándalos, la relación se fue llenando de conversaciones que nunca ocurrieron. La teoría del apego, dicho sin palabras difíciles, se nota ahí. Cuando una persona busca contacto emocional y recibe rechazo, burla o frialdad, con el tiempo deja de buscar. No porque dejó de necesitar, sino porque aprendió que pedir duele más que callar. El hombre que se acostumbró a ser respetado puede tardar en notar que ya no está siendo amado con confianza, sino tratado con cuidado defensivo. Ella le sirve café, le pregunta si quiere cenar, le avisa que llamó su hermana, pero ya no le cuenta lo que le dolió en la tarde. Ya no le muestra el mensaje que la preocupó. Ya no le pregunta qué piensa de sus sueños, porque sabe que él probablemente dirá algo práctico, seco, correctivo. Esta es una de las escenas más duras del amor maduro. Dos personas en la misma casa, compartiendo horarios, muebles, cuentas y recuerdos, pero viviendo con distintos grados de soledad. Y lo triste es que muchas veces él sí la quiere. No quiere perderla, no quiere verla sufrir, no quiere imaginar la casa sin ella. Pero cuando ella intentó entrar en su mundo emocional, él confundió la puerta con una amenaza. Si esta imagen te resulta familiar, puedes dejar un me gusta con calma, no como gesto automático, sino como una forma de reconocer que hay verdades que duelen menos cuando se miran de frente. Porque a veces el primer acto de madurez no es hablar, sino admitir en silencio. Quizá alguien se cansó de pedirme cercanía antes de que yo aprendiera a darla. Hay otra escena que muchos hombres mayores no comentan, pero sienten. Una hija adulta viene a visitarlo. Entra con una bolsa de pan, le da un beso en la mejilla, le pregunta cómo está la presión, revisa si tomó sus medicinas, le cuenta algo breve del trabajo. Ella es respetuosa, atenta, correcta. No hay desprecio, no hay reclamo abierto, pero tampoco hay descanso. No se sienta en el sillón como cuando era niña, no le cuenta sus dudas de verdad, no le dice que tiene miedo,
No le pregunta por sus recuerdos más profundos. Hablan como dos personas educadas que se quieren, pero que no saben tocar el centro de la relación. Él nota algo, aunque no sepa nombrarlo. Nota que ella sonríe con cuidado, que mira el reloj, que responde todo bien, demasiado rápido. Quizá se pregunta por qué sus hijos no lo llaman más, por qué las conversaciones duran 5 minutos, por qué se enteró por otros de una tristeza que su propia hija atravesó sola, y puede sentirse injustamente tratado. Puede pensar, yo hice todo por ellos. Tal vez sea cierto en parte. Tal vez trabajó de madrugada, aceptó humillaciones, se privó de cosas, pagó estudios, arregló bicicletas, esperó en hospitales. Pero un hijo no solo recuerda lo que su padre hizo, recuerda cómo se sentía estar cerca de él. Recuerda si podía fallar sin ser ridiculizado, llorar sin recibir una lección, hablar sin que todo terminara en un consejo duro. Recuerda el tono, recuerda la cara, recuerda la silla vacía en los actos escolares, pero también recuerda al padre presente, que aún estando ahí, parecía impaciente por irse. La memoria emocional no guarda únicamente hechos, guarda climas. Un niño puede no entender las cuentas que pagó su padre, pero sí entiende si su alegría era interrumpida con un «no molestes». Una adolescente puede no comprender el cansancio de un hombre después de trabajar 10 horas, pero sí siente cuando su entusiasmo es tratado como ruido. Luego pasan los años. Ese niño se vuelve adulto, aprende a vivir sin pedir demasiado, y el padre, ya mayor, se encuentra frente a una cortesía que duele más que una acusación, porque una acusación todavía busca respuesta. La cortesía distante a veces significa que la persona ya no espera reparación. Aquí, el amor maduro exige una humildad muy concreta. No preguntar ¿por qué no me cuentas nada?, como reproche, sino decir creo que muchas veces no supe escucharte y entiendo si te cuesta acercarte. Esa frase no borra una infancia, pero puede abrir una grieta donde antes solo había protocolo. El orgullo masculino suele tener una memoria selectiva. Recuerda las veces que fue provocado, las palabras injustas que recibió, los sacrificios que nadie agradeció, las noches de cansancio, los años de presión, pero olvida con facilidad las frases que dejó sin responder bien. Un hombre puede recordar demasiado tarde una tarde cualquiera, quizá en el pasillo de una casa antigua, cuando su mujer le dijo con voz baja, «Ya no sé si me quieres o si solo estás acostumbrado a mí». Él respondió mirando hacia otro lado, tal vez ajustándose el cinturón o buscando las llaves. «No digas tonterías, a esta edad ya no estamos para novelas». En ese momento pensó que había cerrado una discusión. Años después, esa misma frase vuelve mientras está sentado solo y entiende que no era una novela, era una petición. Ella no estaba pidiendo poesía, estaba pidiendo señal. No quería una escena dramática, quería saber si todavía existía para él como mujer, no solo como compañera de rutina. Es duro reconocer esto porque la mente se defiende. Dice, yo no sabía. Así me criaron. Nadie me enseñó. Y hay verdad en eso. Muchos hombres fueron educados en una especie de desierto emocional donde la única salida digna era aguantar. Vieron a sus propios padres callar hasta enfermarse, enfurecerse en vez de llorar, mandar en vez de conversar. Aprendieron que pedir perdón era rebajarse, que expresar necesidad era ponerse en manos de otro, que admitir soledad era una vergüenza. Pero entender el origen de un patrón no significa justificar sus consecuencias. Una persona puede haber sido formada por una época dura y aún así necesita mirar lo que esa dureza le hizo a quienes lo amaron. La psicología del amor no se trata de culpar al hombre por no haber tenido palabras. Se trata de mostrarle que si hoy tiene algunas palabras, ya no puede esconderse detrás de la falta de costumbre. La reparación
no siempre empieza con discursos largos. A veces empieza con sentarse frente a alguien sin cruzar los brazos, con no interrumpir, con dejar que la otra persona termine una frase aunque duela, con decir no lo había visto así y resistir la necesidad inmediata de explicar por qué uno actuó como actuó. Para un hombre que pasó la vida defendiéndose, escuchar sin defenderse puede sentirse como perder, pero en realidad puede ser la primera vez que ama sin ponerse en el centro de la escena. También hay que decir algo con justicia. No todo hombre callado es un hombre frío, y no toda distancia nace de falta de amor. Hay hombres que no supieron hablar, pero estuvieron. Hombres que acompañaron tratamientos médicos sin saber decir, tengo miedo. Hombres que llevaron a sus hijos al colegio en silencio porque esa era su manera de cuidar. Hombres que jamás escribieron una carta, pero se levantaron durante décadas antes del amanecer para que en casa no faltara nada. Sería fácil juzgarlos desde una comodidad que ellos no tuvieron. La madurez emocional no consiste en burlarse de esos hombres ni en negar la nobleza de su esfuerzo. La pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando ese esfuerzo se convierte en una excusa para no crecer? Hay una diferencia enorme entre un hombre reservado y un hombre inaccesible. El reservado puede hablar poco, pero cuando alguien le confía dolor, se queda, mira, escucha, intenta. El inaccesible transforma toda emoción ajena en molestia. El reservado puede no ser expresivo, pero no castiga la sensibilidad del otro. El inaccesible la ridiculiza o la reduce a exageración. Esta diferencia importa porque muchos hombres mayores se esconden detrás de su carácter, como si decir yo soy así fuera una explicación suficiente. Pero yo soy así puede convertirse en una sentencia para quienes viven a su lado. En una mesa familiar, por ejemplo, todos hablan de viajes, nietos, trabajo, un nuevo médico, una reparación pendiente. El hombre está sentado en la cabecera, pero se siente fuera de lugar. No entiende los códigos de cercanía que los demás manejan. Se ríen de recuerdos que él no compartió porque estaba ocupado o porque cuando ocurrían esas cosas, él permanecía serio, corrigiendo detalles. Su nieto le muestra un dibujo y él responde, muy bien, sin levantar del todo la mirada. Su hijo menciona un problema y él ofrece una solución inmediata, sin preguntar cómo lo está viviendo. Nadie lo excluye, pero él se siente excluido. Y esa es una consecuencia silenciosa de no haber aprendido a mostrarse emocionalmente. Un día la familia sigue hablando, sigue reuniéndose, sigue queriéndolo a su manera, pero él ya no sabe entrar en la conversación porque durante años solo supo ocupar el lugar de autoridad, no el de persona. La autoridad organiza una casa, la vulnerabilidad permite habitarla. El amor, en la madurez, se vuelve más exigente porque ya no queda tanto espacio para las actuaciones. Una mujer puede seguir al lado de un hombre, dormir en la misma cama, preparar la misma cena, acompañarlo al médico, preguntarle si tiene frío y aún así no sentirse vista, no porque necesite grandes demostraciones, sino porque percibe que él mira su función, no su presencia, la ve como esposa, madre, compañera, cuidadora, costumbre, pero no como alguien que también envejece, desea, teme, recuerda, se cansa y necesita ternura. A cierta edad, una caricia en el hombro puede decir más que un regalo caro. Una pregunta hecha sin prisa puede reparar más que una explicación impecable. Un te escucho sostenido con el cuerpo quieto puede desarmar años de defensa. Pero, para eso, el hombre debe renunciar a un reflejo antiguo, corregirlo todo. Muchas veces, cuando alguien le cuenta una pena, él busca una solución porque cree que amar es resolver. Si ella ya dice que se siente invisible, él enumera cosas concretas. Salimos el domingo, te compré lo que querías, estoy aquí. Pero el dolor de no sentirse vista no se arregla con inventario, se atiende con presencia. Estar presente sin dominar
significa no convertir cada conversación en un tribunal donde él debe demostrar inocencia. Escuchar sin defenderse significa notar cómo se tensa su mandíbula, cómo sube su voz, cómo prepara argumentos antes de entender el impacto de sus actos. Amar sin corregirlo, todo significa permitir que la otra persona tenga una emoción que no necesita ser aprobada por él para existir. Esto no vuelve al hombre menos digno, lo vuelve más real. La intimidad verdadera no aparece cuando dos personas están de acuerdo en todo, sino cuando pueden decirse cosas difíciles sin destruir el vínculo. Y aquí aparece una paradoja. Muchos hombres mayores desean paz, pero rechazan las conversaciones que podrían traerla. Quieren una casa tranquila, pero llaman conflicto a cualquier intento de honestidad. Quieren cercanía, pero se irritan cuando alguien les muestra dónde duele. Entonces, la otra persona aprende a darle una tranquilidad falsa. No lo contradice, no le pide, no lo incomoda, no lo enfrenta. Él gana silencio, pero pierde acceso. Y cuando un hombre confunde ausencia de reclamo con amor estable, puede despertar demasiado tarde en una relación donde nadie pelea porque nadie espera ser entendido. La soledad masculina rara vez se presenta como una escena dramática. Se presenta como un hombre que sale al patio a revisar algo que no necesita revisión, como una caminata lenta hasta el garaje para ordenar herramientas que ya están ordenadas, como un vaso de agua tomado de madrugada en la cocina, mirando la ventana oscura, como esa comida familiar en la que todos hablan, cruzan bromas, se muestran fotos, planean cumpleaños, y él sonríe apenas, sintiendo que la vida de los otros tiene puertas que no sabe abrir. Nadie le falta el respeto, nadie lo expulsa, pero él percibe que se convirtió en una figura alrededor de la cual la familia Scaniglia se organiza, no necesariamente alguien hacia quien la familia se abre, en parte porque nunca practicó abrirse él. Durante años respondió a las emociones con frases cortas. Eso se pasa, no es para tanto, hay que ser fuerte, en mis tiempos era peor. Esas frases quizá nacieron con intención de endurecer a los hijos para la vida, pero muchas veces les enseñaron otra cosa, que con papá no se llora. Luego, ese padre se hace mayor y quiere que sus hijos lo visiten con naturalidad, que le cuenten, que se queden más tiempo, que no lo traten como obligación. Pero la confianza no aparece de golpe cuando un hombre envejece. Se construye antes, en miles de momentos donde alguien comprueba que puede ser recibido sin ser corregido. Si hay una pregunta que vale la pena responder con honestidad, es esta. ¿Cuál fue la frase que alguien te dijo una vez, quizá tu pareja, tu hijo o tu hija, y que hoy entiendes de otra manera? Puedes dejarla en un comentario si te nace, porque a veces una sola frase revela toda una historia. Tal vez fue nunca me escuchas. Tal vez contigo no se puede hablar. Tal vez yo no quiero dinero, quiero que estés. Tal vez me da miedo contarte cosas. En el momento, el orgullo tradujo esas frases como ataque. Con los años, uno puede descubrir que eran mapas, indicaban exactamente dónde se estaba perdiendo el vínculo. La tragedia no es no haber sabido leerlos en ese instante. La tragedia es seguir fingiendo que no decían nada cuando la vida ya te dio suficiente silencio para pensarlo. El hombre mayor que empieza a comprender esto no necesita convertirse en alguien exageradamente sentimental ni hacer una representación tardía de sensibilidad. La intimidad madura no pide teatro, pide gestos precisos, repetidos, creíbles, pedir perdón sin agregar de inmediato una justificación, decir me dio miedo en lugar de disfrazar el miedo de enojo, preguntar ¿cómo lo viviste tú? Y no usar la respuesta como material para defenderse.
Mandar un mensaje a un hijo no para reclamar visitas, sino para decir, pensé en ti hoy, espero que estés bien. No tienes que responder ahora. Sentarse junto a la mujer que aún está ahí y decirle, con torpeza si hace falta, creo que muchas veces te traté como si tu dolor fuera un problema que me venías a traer, no algo que debíamos mirar juntos. Esas frases pueden parecer pequeñas, pero para alguien que pasó décadas detrás de una coraza, son actos de valentía. La reparación llega tarde muchas veces, y por eso exige aceptar que el otro quizá no responda como uno desea. Una esposa puede mirar con desconfianza porque escuchó promesas antes. Una hija puede cambiar de tema porque no sabe qué hacer con un padre vulnerable. Un hijo puede quedarse callado porque todavía está evaluando si esa apertura es real o solo un momento de culpa. Aquí está la parte difícil. El hombre no debe usar la reacción del otro como excusa para volver a cerrarse. Si dice, ya ves, ¿para qué hablo? La primera vez que no recibe ternura inmediata, entonces no estaba reparando, estaba negociando reconocimiento. Amar en la madurez también significa soportar que el daño que uno causó tenga su propio ritmo. No se repara una década de distancia con una tarde de sinceridad, pero una tarde de sinceridad puede ser el primer día en que la distancia deja de crecer. Hay hombres que creen que pedir perdón los hará pequeños ante su familia. Suele ocurrir lo contrario. Cuando un hombre mayor se disculpa sin dramatizar, sin victimizarse, sin exigir absolución, algo en la habitación cambia. No siempre se arregla todo, pero aparece una verdad nueva. Detrás del papel de padre, esposo o abuelo, todavía hay una persona capaz de aprender. Y eso, incluso tarde, puede devolver dignidad a una historia que parecía condenada a la repetición. La madurez también obliga a mirar el amor sin fantasías cómodas. Hay relaciones que ya no volverán a ser lo que fueron. Hay mujeres que se quedaron físicamente, pero cerraron una parte de sí para sobrevivir emocionalmente. Hay hijos que aman a su padre, pero no desean intimidad con él porque aprendieron a protegerse. Hay amistades que se perdieron porque el hombre solo sabía hablar de trabajo, política, enfermedad o dinero, pero nunca de la pena que llevaba dentro. Aceptar esto duele, pero no es una condena, es el punto de partida real. Un hombre no puede exigir que los demás olviden solo porque él por fin entendió. No puede presentarse con una nueva sensibilidad y esperar aplauso inmediato. La humildad emocional consiste en acercarse sin invadir, ofrecer sin presionar, reconocer sin manipular. Hay una diferencia entre decir, perdóname si te hice daño, que deja la herida en duda, y decir, sé que te hice daño cuando me burlé de lo que sentías. Hay una diferencia entre comprar flores para evitar una conversación y comprar flores después de haber escuchado sin oír. Hay una diferencia entre llamar a un hijo para decir, nunca vienes, y llamarlo para decir, me gustaría verte, pero entiendo que tal vez no siempre fui fácil para ti. Los detalles concretos revelan si un cambio es verdadero. No basta con volverse más amable durante 3 días. No basta con emocionarse viendo una foto antigua y luego volver al mismo tono seco. El amor adulto se prueba en el momento exacto en que el orgullo se siente herido, cuando ella dice algo que incomoda, cuando un hijo pone un límite, cuando una hija no responde con la calidez esperada, cuando la familia no celebra de inmediato el intento. Ahí se ve si el hombre quiere reparar o solo quiere sentirse perdonado. La psicología del amor en la madurez tiene una enseñanza silenciosa. Lo que no se nombró no desaparece, se queda actuando en los gestos. El miedo no dicho se vuelve control. La tristeza no dicha se vuelve irritación. La necesidad no dicha se vuelve reproche. La soledad no dicha se vuelve dureza. Por eso, hablar no es un lujo sentimental, es una forma
de no convertir el dolor en carácter. Y quizá esa sea una de las tareas más importantes de los últimos años. Impedir que la herida antigua siga hablando por uno. Un hombre mayor no cambia su pasado. No vuelve a la noche en que debió abrazar y se quedó rígido. No regresa a la cocina donde una mujer lloró mientras él fingía no escuchar. No recupera la infancia exacta de sus hijos, ni borra las veces que confundió respeto con miedo, silencio con paz, provisión con cercanía. Pero todavía puede decidir qué hará con lo que entiende ahora. Puede seguir defendiendo una versión de sí mismo hasta quedarse rodeado de gente prudente, de conversaciones breves, de visitas correctas y de una cama donde la cercanía es costumbre. No encuentro. O puede hacer algo más difícil y más limpio. Dejar de pelear contra la evidencia íntima de su propia vida. Mirar a la persona que tiene enfrente y verla de verdad, no como parte de su historia, sino como alguien que también cargó consecuencias. Escuchar una queja antigua sin convertirla en humillación. Permitir que una hija tenga recuerdos distintos a los suyos. Aceptar que una esposa no necesita que él gane la discusión, sino que llegue por fin a la conversación. Decir lo que antes escondió detrás de la garganta apretada. Me dolió, me equivoqué, te necesité, no supe, tengo miedo de quedarme solo, gracias por haber estado. No hay edad en la que esas palabras pierdan valor, aunque lleguen con voz áspera o con vergüenza. El amor en la madurez no pide perfección, porque nadie llega limpio a cierta edad. Pide presencia, pide reparación, pide ternura sin espectáculo, pide honestidad cuando el orgullo todavía intenta salvar su imagen. Y sobre todo, pide no destruir por costumbre aquello que todavía podría ser cuidado. Hay hombres que morirán convencidos de que fueron fuertes porque nunca se quebraron delante de nadie. Otros, quizá menos admirados desde afuera, tendrán el valor de sentarse una tarde, mirar a alguien a los ojos y decir una verdad sencilla que debieron decir años antes. Esa diferencia no cambia todo lo vivido, pero puede cambiar el clima de lo que queda. Al final, los últimos años no se llenan solamente con compañía física, se llenan con verdad o se llenan con distancia. Y cada hombre, incluso tarde, termina eligiendo cuál de las dos va a sentarse a su lado.